Bueno, estamos como todos los lunes en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguidel. Esta vez vamos a conversar sobre algo que nos pasa a todos, la alimentación en el invierno. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué dan ganas de comer más en el invierno? Hay una explicación fisiológica en realidad, pero eso no justifica que consumamos muchas más calorías, porque habitualmente nosotros necesitamos un poquito más de calorías para poder tener mayor temperatura en esta época del año. Sin embargo, habitualmente eso se decía cuando no teníamos abrigo, cuando estábamos a la intemperie, en otra época de la vida humana en el fondo. Actualmente tenemos el abrigo y todo, entonces las calorías no son muchas más las que necesitamos. Sí es cierto que necesitamos un poquito más de calorías o queremos comer un poquito más de calorías por un tema de neurotransmisores cerebral, pero eso no justifica que consumamos muchas más calorías. Es muy importante mantener un equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos, porque también en esta época del año disminuimos la actividad física También nos bastante. gana de hacer deporte, pues, claro. Sí, sobre todo a la gente que le gusta hacer como deporte al aire libre. Ya no está esa opción, entonces empiezan a bajar un poquito el consumo de calorías en el día y tenemos que por lo mismo tratar de consumir menos calorías para que tengamos este equilibrio y que no vayamos subiendo de peso. Y además tenemos otro problema, que no nos miramos mucho al espejo. Porque ¿qué pasa? En general, en invierno toda la ropa es como grande, entonces no nos vamos viendo y no tenemos como el espejo todo el rato al frente que nos está diciendo, oye, estamos engordando, y no nos damos ni cuenta. Y ya en diciembre, noviembre, cuando nos empezamos a sacar la ropa, tenemos, no sé, 3, 4 kilos de más y después nos cuesta recuperar ese peso que ganamos. Pero en invierno es más difícil, además comer ensaladas, sí, porque queremos comidas calientitas. Pero hay millones de opciones que vamos a ir conversando que nos van a ayudar en el fondo a esta tentación en el fondo. A ver. Lo más importante entender es que la serotonina, que es un neurotransmisor, se estimula, nos ayuda a tener felicidad, a sentir felicidad. Y en el invierno, por un tema de luz, que hay menos luz, etcétera, tenemos menos serotonina y más melatonina, nos da más sueño, estamos más aletargados, etc. Entonces, cerebralmente tenemos este problema que a la larga nos hace y nos estimula a consumir cosas que produzcan serotonina, como por ejemplo las cosas dulces, las masas, los chocolates. Entonces necesitamos eso para que este neurotransmisor aumente. Disculpa, solo para salir de la duda, ¿la serotonina tiene que ver con la endorfina? Parecido, ya, pero causa como el mismo efecto en el fondo. Igual como hablamos en algún momento de la adicción al azúcar, la dopamina, que también es parecida a la serotonina, tienen el mismo efecto. Nosotros necesitamos para mantenernos felices o sentirnos un poco más animados en el fondo. Y lamentablemente, porque como baja la luz, vuelvo a insistir, esto baja y aumenta la melatonina, que es en general la que nos da sueño, ¿ya? Entonces es por un tema cerebral. Eso sí, se los doy y está súper bien. En el fondo necesitamos comer cositas más dulces, etc. El punto es cuánto y cómo, ¿ya? Disminuye la actividad física, como habíamos conversado. Sensación de frío, entonces necesitamos cosas más calientes, como tú bien decías. La ensaladita típica que comíamos en el verano, la ensalada de fruta, etcétera, ya no la queremos tanto y no nos llama tanto la atención. Y la cazuela, la sopa. Pero eso no es tan malo, ¿ya? Las sopitas de verdura, la cazuela, las carbonadas, las legumbres, los guisos que antiguamente comíamos y que actualmente como que la comida es más rápida, ya no es tan casera, son súper buenos porque no tienen tantas calorías, pero depende cómo los preparamos. Ahí lo vamos a ver. Disminuye la fibra por lo mismo. Cuando nosotros cocinamos una verdura, habitualmente esa verdura pierde fibra por el efecto de calor. Entonces eso a la larga también hace que asimilemos un poquito más los nutrientes, o esa verdura que a lo mejor era muy saludable no sea tan saludable como si la consumimos como fresca en el fondo. Por eso es importante a lo mejor las preparaciones no cocerlas tanto. Si hacemos un guiso de verdura, una tortilla, etcétera, que no queden recocidas, porque ahí aumentamos el aporte de fibra de ese guiso y vamos a tener este efecto no tan bueno como si fueran crudos, pero lo vamos a tener igual en mayor medida. Disminuye un poco la ingesta de líquidos en esta época porque nos da frío, obviamente, pero eso no implica que no podamos tomar tecito, agüitas de hierba, que eso sí nos aumenta la temperatura y nos ayuda al efecto saciante. Si nosotros dejamos de consumir líquido en el transcurso del día, lo que va a pasar es que vamos a andar muy ansiosos. Independiente de que el líquido no nos aporta mucho, sí nos genera un efecto saciador en el fondo. Vamos a ver qué podemos hacer entonces para tener una alimentación un poquito más sana en esta época del año. Deberíamos consumir 3 veces por semana verduras, que estas pueden ser como crema, tortillas, budín, chop suey, cazuela, etcétera. Pero lo importante es la preparación. Es la preparación, que no lleven aceite y que lleven proteínas, porque yo he escuchado muchas veces, me llega a la consulta, hay gente que hace
sopa de zapallo, crema de tomate, qué sé yo, y no le agregan proteínas. Obviamente que si no le agregan proteínas les va a dar hambre a la media hora y se van a estar tomando un tecito con un chocolate al lado. Claro, pues ¿sabes el esfuerzo que hago yo muchas veces de dejar la proteína al lado para en el fondo sentir esto de comer y todo? Y mucha gente dice, prepara las cremas, para la redundancia, con crema pues. Claro, el punto es que ahí podemos usar, hay unos yogur que no tienen grasa en el fondo y que son sin sabor, podemos sustituir esa crema o podemos agregarle la proteína dentro, el pollo, el pavo, etcétera. Pero es importante tener en el almuerzo la proteína, no solo la verdura. Con eso nos vamos a bajar más rápido de peso. Nos va a ayudar a bajar de peso si queremos en el fondo por un periodo corto. Pero cuando volvamos a comer un poquito más de calorías, si no incorporamos proteínas, sobre todo en los horarios grandes como un almuerzo o una cena, vamos a rebotar muy rápido. Entonces la idea es que tengamos proteínas en todos los horarios. La cazuela, la famosa cazuela chilena, es una de las comidas más sanas que existe en nuestro país y deberíamos consumirlas porque en el fondo... Claro, la papa nos aporta un carbohidrato, pero no es un carbohidrato en el fondo que sea tan abundante. Obviamente que una papa, chica, claro. Todo cocinado sin aceite y esa es una parte súper importante. Si nosotros le agregamos aceite a estas preparaciones, inmediatamente podemos triplicar incluso el aporte calórico de esa crema, esa tortilla, etcétera. Entonces la idea es que cocinemos sin aceite, sobre todo si nos queremos dar un gustito en otros horarios. Pero ¿cómo vamos a comer una cazuela, por ejemplo? Porque sabemos que, por ejemplo, la cazuela de ave tiene mucha grasa porque va, ¿cierto?, el pollo con el Pero pie, es que le con la sacamos piel. el cuerito antes de empezar la preparación, el sofrito que habitualmente llevan nuestras comidas chilenas, no lo tenemos que hacer con aceite porque la cebollita en sí ya bota su propio jugo y líquido, entonces tratemos de cocinar más saludable porque en verdad son muchas calorías menos y nos podemos dar gustito en otras cosas que a lo mejor nos llaman más la atención y que nos van a repercutir un poco más en nuestra sensación de placer en el fondo. 2 veces por semana legumbres, vuelvo a insistir que los guisos de legumbres son súper buena opción en esta época del año, además son unas preparaciones más calientes, entonces no generan temperatura igual. Entonces es importante incorporarle las lentejas con arroz, los porotos con fideos. Lo importante es que ojalá el carbohidrato que usemos sea integral. La quinoa es un muy buen carbohidrato para mezclar estas legumbres en el fondo. Lentejas con quinoa, ya, todas esas cosas, tratar de estimular un poquito el consumo y a la larga hacemos una alimentación no cara, porque la gente piensa muchas veces que seguir una dieta en el fondo es muy caro, sube el presupuesto familiar. No, no es tan así. Si nosotros sabemos qué elegir, no tenemos por qué subir un poquito lo que gastamos. Una vez por semana comer carbohidratos integrales y una vez por semana comer los guisos que yo te dije que eran tan buenos en el fondo en nuestro país. Si somos tenemos muchas ganas de comer y somos muy ansiosos a la hora del almuerzo, yo recomiendo a lo mejor que pongan una sopita de las mismas verduritas o de la misma cazuela antes y después se comen su plato de fondo porque eso nos va a generar un efecto saciante. Entonces es importante incorporar este líquido antes de comer. Otra cosa importante en esta época del año es aumentar un poquito las defensas, ¿ya? Porque habitualmente eso también hace que si estamos enfermos tengamos menos ganas de salir, menos ganas de hacer cosas y a la larga vamos aumentando de peso más. Entonces tratar de preferir las cosas que tienen vitamina C, licopenos, polifenoles, vitamina A, que en general son antioxidantes y que nos ayudan en el fondo a no estar enfermos en esta época del año. Y esto siempre yo lo he mencionado, el pimentón es la verdura o fruta que tiene más vitamina C, más que el mismo kiwi, más que la misma naranja, etcétera. Entonces es algo que debemos estimular un poquito el consumo en nuestras distintas preparaciones. Para no perder la propiedad. Exacto, la vitamina C es muy lábil al calor y a la luz. Entonces si nosotros hacemos algo y lo comemos después de un rato, por ejemplo, ya no va a tener la misma cantidad de vitamina C. O si, por ejemplo, lo cocinamos, ya no va a tener la misma cantidad de vitamina C. Entonces es importante, como tú bien dices, que para que obtengamos esa vitamina sea crudo y que no haya pasado mucho rato. Perfecto, ahí están los datos importantes. Entonces, esta tarea difícil de comer saludable en el invierno. Sí, porque en el fondo a la larga después Las sopaipillas no hay cómo hacerlas saludables, no hay cómo. No hay cómo, pero sí, en el fondo hay muchas cosas que hacemos fritas en nuestro país que se pueden hacer al horno, ¿ya? Entonces la idea es también ir cambiando un poquito esta forma de preparar y hay hartas cosas chilenas que sí se pueden comer y que son súper saludables, solamente que antiguamente le echábamos manteca y ese tipo de cosas, cambiar ese switch y en el fondo tratar de seguir moviéndose en esta época del año, buscar una forma de ejercicio, hacer que los niños se muevan, hacer a lo mejor que hagan ejercicio dentro de la casa. Hay ahora millones de herramientas, consolas, etcétera, que hacen mover a los niños, entonces tratar en el fondo de estimular la actividad física igual. Katy, muchísimas gracias y que tengas una buena semana. Gracias a ti. Seguimos contigo, Sebastián.